Bendiciones, que Dios les bendiga en este día sábado 4 de julio. Quiero compartir esta palabra contigo, el cual tiene por tema atentos a la voz de tu pastor. ¿Y qué nos dice la palabra? Bueno, está en San Juan 10:27 al 28, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren qué poderosa palabra dice aquí nuestro amado Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Así que vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Espero no ser muy extensa. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Señor amado Padre, hablando a través de esta palabra, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos atesorar esta palabra y sobre todo, Padre eterno, ponerla por obra. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria, porque a través de ella podemos aprender, Señor, muchas cosas, bendito Rey, que tú quieres que nosotros, Padre, pongamos por obra. Así que te pido, Señor, que todos aquellos que van a escuchar, Señor, este mensaje, no sean oidores olvidadizos, Señor, que hoy le escuchan y al rato se les olvida, Señor, sino que queden clavadas, escritas en las tablas de su corazón, Padre amado, para que las puedan poner por obras, Padre. De antemano te damos gracias, Padre amado, por tu santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y mira qué hermoso lo que el Señor nos empieza a decir. Mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Son aquellas almas que le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿cómo podemos decir de que yo estoy escuchando la voz del pastor? Cuando nosotros decimos yo oigo la voz del pastor, quiere decir que cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas a través de una persona, nosotros podemos detectar, que aquello que se nos está diciendo no lo está diciendo el hombre en sí que está hablando, ya sea tu pastor, ya sea eh, un vecino, un compañero de trabajo. Dios puede usar a quien Él se le plazca, porque para eso es soberano. Él puede usar, como podemos ver en la escritura, hasta un asna. ¿Para qué? Para podernos alertar, para podernos eh, instruir, hacernos ver tal vez en lo que estemos haciendo mal. Entonces podemos ver que dice, mis ovejas, aquellos que son míos, que pertenecen a mi redil, oyen cuando yo estoy hablando. Entonces muchas veces tú no vas a entender, o hay personas que no entienden por qué están soltando una palabra. Y esto me llama mucho la atención porque en una ocasión vino a predicar un pastor y profeta a nuestra iglesia y él empezó a estar hablando y hablando y hablando y decía palabras y después decía, yo no sé por qué estoy hablando esto, porque no es el tema que yo traía, pero el Señor me está llevando por aquí y no sé por qué razón o a quién le está hablando. Pero nuestro espíritu nos da la convicción de que esa palabra es para nosotros. Ahí es cuando dice que nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, porque yo me identifiqué con esa palabra y mi espíritu me hizo sentir esa palabra me está hablando a mí.
esa palabra usted no la está entendiendo, pero yo sé que es para mí esa palabra, donde el Señor muchas veces nos da una advertencia. Cuidado de lo que estás pensando hacer. Cuidado de la acción que quieres tomar. Y muchas veces te va a dar esa palabra de confirmación. Alguien está pidiendo una confirmación y el Señor te dice esto. Entonces ahí tú puedes entender de que efectivamente tu pastor Jesucristo te está hablando a través de una persona y no es en sí la persona. Entonces muchas veces los pastores tal vez nos han llamado la atención y a veces nos enojamos con ellos porque decimos, ¿y este pastor qué se cree? Porque yo he escuchado personas que se molestan porque lo redarguyen. Pero si nosotros prestamos atención a aquellas palabras de amonestación que se nos está dando, vamos a poder entender que no está hablando en sí el pastor, sino que es el Espíritu Santo de nuestro amado Señor Jesucristo a través de él redarguyéndonos. Pero ¿quiénes pueden escuchar esa voz, identificarse y decir, ay, a mí me está hablando? ¿O no le ha pasado a veces que usted va a una iglesia, a una congregación y tal vez están dando una palabra, una prédica de lo que usted ha estado viviendo? Y usted se identifica y empieza a decir, pero ven acá, ¿quién le contó al pastor eso que yo viví? Y empezamos a creer que alguien le fue a chismear al pastor, pero sabemos que el Espíritu Santo conoce lo más íntimo de nosotros. Dice que Él escudriña la mente y el corazón de nosotros. Entonces Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que estamos anhelando. Entonces por eso muchas veces pone aquellas palabras en la boca de una persona, porque a mí también me ha pasado. A veces me está trayendo un texto bíblico, a veces me está trayendo una historia, y al yo estarla hablando, yo digo, pero yo no era lo que tenía que hablar. Entonces, bueno, digo yo, el Señor sabrá a quién le está hablando. Pero aquella persona que se identifica como oveja del pastor de pastores, que nuestro amado Señor Jesucristo, va a recibir esa palabra, ya sea de edificación o ya sea de exhortación o lo que el Señor le quiera hablar a su vida. Pero debemos de, antes de enjuiciar o criticar o murmurar detrás de una persona, no voy a poner solo de un ministro, porque como les digo, Dios puede usar aún a un impío para podernos hacer llegar el mensaje de lo que Él nos quiere hablar. Entonces, ahí si tú eres oveja del Señor Jesucristo, si eres parte de su rebaño, tú vas a prestar atención de lo que se está hablando. Y ahí es donde comenzamos a escudriñarnos, empezamos a ver, espérate, eso me suena lo que están hablando. Y entonces podemos empezar a decirle al Señor, Señor, ¿eso estoy haciendo yo? Porque yo siento que esa palabra es para mí. Y si es para mí, te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que me cambies, que me transformes o que no permitas que yo vaya a cometer un error, dependiendo de lo que sientas que te está hablando. Entonces allí es cuando nosotros entendemos esta palabra donde dice que mis ovejas oyen mi voz. Aquí es Jesucristo hablando. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco. ¿Por qué? Porque no me puede decir que un pastor va a guiar un ganado de ovejas sin conocerlas. Un pastor sabe cómo es la actitud, cómo debe de tratar a cada una de sus ovejas, desde la más pequeña hasta la más grande. Por eso es necesario de que haya esa, ¿verdad?, interacción de pastor a miembros, de ovejas, a pastor, para que se puedan conocer tanto en lo natural. El pastor conoce a cada oveja y hasta le pone nombre.
para poderla identificar. Y esa oveja, cuando ese pastor la llama por su nombre, así como nosotros, los perros que tenemos como mascota, a cada uno le ponemos un nombre. Y cuando nosotros llamamos ese nombre de esa mascota, él luego viene corriendo. ¿Por qué? Porque conoce nuestra voz. Y dice, espérate, me está hablando mi ama. Espérate, me está hablando su hijo. Ellos nos conocen por la voz. Entonces podemos ver que asimismo Jesús dice que nosotros debemos de conocerle y nosotros debemos de oírle, porque cuando nosotros le conocemos a él, podemos detectar su voz, que realmente es él el que nos está hablando y no es otra persona, porque el enemigo aquí cae aquello que se dice, ¿verdad? De las tres voces, la voz suya de su interior, la voz del enemigo y la voz de Dios. Entonces, cuando usted tiene una relación fuerte con el Señor, usted puede detectar que es su padre que le está hablando y que no es el enemigo o que es su voz interior. Entonces es importante conocer a Dios y Él nos conoce a nosotros. Dios conoce nuestros caracteres. Dios conoce nuestras actitudes. Por lo tanto, Él sabe cómo nos va a tratar a cada uno, dependiendo, ¿verdad?, de cómo nosotros reaccionemos. Asimismo, en lo natural, ya sea un pastor de una congregación, tiene que conocer a su congregación, interactuar con ellos y así puede saber con quién puede hablar espiritualmente, con quién tiene que hablar, ¿verdad? Eh, Dependiendo, ¿verdad? Perdón, dependiendo lo maduro que esté espiritualmente. Entonces, cuando tú conoces cómo puedes desenvolverte con tu pueblo, con tus ovejas, es las almas del Señor, entonces vas a poder saber cómo vas a llevarle un mensaje. Porque en estos tiempos podemos ver que lamentablemente hay niños espirituales que hay que hablarles suavecito, hay que hablarles con amor, hay que hablarles hasta uno que se tiene más bien que emudecer para solo escuchar y escuchar. Pero debemos de saber que nosotros debemos de tener la voz de nuestro pastor activa en nuestra vida, que para cuando Él nos hable, sea nuestro pastor físico o sea nuestro amado Señor Jesucristo como ese pastor, debemos de conocer su voz. Y mira, algo que me viene a la mente, lo que le pasó a Samuel. Samuel cuando Dios lo empezaba a llamar, él escuchaba la voz de Elí. Él creía que Elí era quien lo llamaba. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar a través de tu pastor. Dios te va a hablar a través de aquel hombre que te ha puesto a ti en ese rebaño de él. Entonces muchas veces vamos a decir, espérate, yo oigo como si mi pastor natural me estuviera hablando, pero va a ser el Espíritu Santo haciéndote ver que es Él el que te está hablando, pero está usando en algunas ocasiones la voz de tu pastor. A mí me ha pasado muchas veces que en sueño he soñado con eh, nuestra pastora del ministerio y le he soñado, pero ha sido Dios hablando a través de ella y he podido detectar que Dios usa el físico de ella para hablarme, pero es Él el que me está hablando. Entonces podemos ver cuando nosotros conocemos a nuestro Padre, no importa que aún en sueños soñemos la cara de otra persona, pero detectamos que no es esa persona la que nos está hablando, sino que es nuestro Señor. Y eso sucede cuando nosotros tenemos esa relación sólida con nuestro Padre. Podemos conocer su voz, podemos detectarla sin equivocarnos que es Él el que nos está hablando. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, no van a morir y nadie las va a arrebatar de la mano, porque eso es lo que tiene que ser un pastor.
cuidar de esas ovejas, no importando si tiene que arriesgar su vida por ellas. Entonces dice, yo le doy vida eterna. ¿Por qué? Porque las cuida, las alimenta, las está constantemente viendo por ellas. Y no van a perecer, dice, nunca van a perecer, a perecer. Dice, y nadie la va a arrebatar de mi mano. Cuando nosotros tenemos esa relación tan sólida, puede venir lo que venga en nuestras vidas, no nos vamos a ir de una congregación, no vamos a abandonar a nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nadie nos va a poder arrebatar de su lado. Asimismo, en lo espiritual, nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro amado Señor Jesucristo por muchas tormentas que vengan, por muchos procesos que vivamos. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto de entender de que apartadas de Él nada somos. Y así es una oveja. Una oveja se puede descarriar, se puede ir del redil, se puede apartar del rebaño, pero esa oveja cuando oye que su pastor le está llamando, ella trata de regresar y volver otra vez al redil. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de su pastor y supo quién era que le estaba hablando. Que aunque le estuviera hablando otra persona, ven, ovejita, ovejita, ven. Esa voz va a decir, yo no la conozco, yo no sé quién es, y más bien entran en pánico, entran en miedo. Y así sucesivamente nos pasa a nosotros espiritualmente. Cuando el enemigo nos empieza a susurrar, haciendo ver como que es el Padre que nos está hablando, entra en nosotros un temor, porque ahí podemos identificar cuando no es Dios que nos habla. Tenemos confusión, tenemos temor, hay algo en nuestro cuerpo que se estremece, que no nos da paz. Mas cuando nos habla nuestro pastor, cuando nos habla nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos sentir paz, nosotros podemos sentir confianza. Y allí es cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor. Mira lo que nos dice aquí mismo en San Juan 10, volviendo un poco más para atrás, en el 11:12, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces podemos ver naturalmente que ya en estos tiempos no podemos ver, ya no vemos, perdón, pastores dando la vida por sus ovejas. Incluso ya no se sacrifican por orar por ella, por visitarlas, por ver las necesidades que están pasando. Entonces, ay de esos pastores, porque el Señor le va a pedir cuenta y escucha tú que eres pastor, que eres ministro. Dios te va a pedir cuenta del por qué no cuidaste de su oveja. Porque la vida de un pastor es proteger en todo tiempo ese ganado, que si lo sacó al campo para que fueran a comer, para que fueran a reposar, esas mismas ovejas tendrían que volver nuevamente con él al redil. Entonces, cuando una oveja se va de tu congregación, tienes que ir a buscarla y si es posible arriesgar tu vida por causa de esa oveja, porque dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y podemos ver que en lo espiritual, pues habla del Señor Jesucristo, de la vida que dio por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Y dice, aquí ten cuidado porque esto es lo que estamos viendo en estos días. El asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Quién es el asalariado? Es aquellos que han levantado congregaciones llamándose pastores, pero que Dios no les ha dado el llamado por tener fines de lucro, por tener ganancias. Ese es el asalariado, porque hace obras para tener ganancias.
Pero podemos ver que dice cómo se muestra el asalariado y el verdadero pastor. Que el verdadero pastor, a pesar de que tiene que poner su pellejo por las ovejas, dice que da su vida, pero dice que más el asalariado, que no es el pastor de quienes no son sus propias ovejas. Y esto podemos ver que es como cuando un pastor también viene a una congregación a predicar. No le importa el daño que va a hacer en esa congregación. Él solo quiere recibir, ¿verdad? Lo que se le va a dar. Y de ahí, mire, se lava las manos y se va. No le importa si fue a dañar con una palabra que tal vez el Señor no le dio, porque eso lo podemos ver en estos tiempos. Pastores, profetas, evangelistas que se han levantado asalariados buscando solo ganancia, pero sin importarle las ovejas. ¿Por qué? Porque no son de ellos. Y porque no son de ellos, no les importa, no les interesa si las están golpeando, si las están maltratando. Ellos hacen su show, dicen sus cuantas mentiras de profecías, agarran su dinerito y miren, se van. No les importó si quedó dañada una oveja por una palabra que soltó que el Señor no la habló, porque Él solo vino por el salario. Entonces, como no era de Él, no le importó que viniera el lobo y dice que ve al lobo y deja las ovejas y huye. Puede ver el mal que le viene a las ovejas y no le importa, se va. Y el lobo dice, arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces podemos ver que aquí está hablando de que aquellos que vienen a decirle, oye, ¿no te gustaría irte para mi congregación? No le gusta dañar, no le importa dañar esas ovejas, porque él está pensando, si yo me llevo todas estas ovejas de esta congregación, yo voy a tener más diezmos, yo voy a tener más ofrendas. Entonces voy a decirles que se vayan a mi congregación. Pero cuando viene el enemigo con ataques, no les importa, las deja y se van. ¿Cuántos no han dejado su ministerio porque no han podido lidiar con ellos? Cuando ya ven la cosa dura, entonces vemos estos asalariados que no les va a importar lastimar a quien sea por tener sus ganancias, pero van a rendir cuentas al Señor por sus acciones. Así que espero que si tú eres uno de ellos, te arrepientas y te pongas a cuentas con el Señor. Y mira lo que el ejemplo que el Padre me daba para poder desarrollar este tema y ver aquí, donde dice que yo soy el buen pastor y la vida doy por las ovejas. Mira lo que dice Primera de Samuel 17, 32 al 35. Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Entonces empieza a decir, este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió, y aquí viene lo que dice San Juan 10:11. Y mira lo que responde. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león y el oso y los hiero y los libro de su boca. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por la mandíbula y los hiero hasta matarlos. Entonces podemos ver que aquí nos hace ver David de que a él no le importaba arriesgar su vida por salvar las ovejas de su padre. Entonces que eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer.
defender, pelear y luchar por las ovejas de nuestro Padre Celestial. Así que si tú eres un pastor que estás pastoreando, empieza a interesarte más por tus ovejas para que ellos te conozcan, para que ellos te puedan servir. Así podemos ver que este David no le importó, no pensó en ese momento si ese oso más bien lo devoraba a él por querer librar a esta oveja o este cordero, sino que podemos ver de que él arriesgó su vida y peleó por arrebatar de las garras de ese oso o ese león a ese cordero. Así que arrebatemos a esas almas, ¿verdad? De el enemigo. Miren cómo ha entrado con sutileza, cuántas almas se están perdiendo y nosotros, ¿cómo estamos? Los pastores, ¿cómo están? Entonces, esta palabra que aquellos pastores que han dejado de preocuparse por sus ovejas, de que no les ha importado si el lobo se llevó esa oveja, la está devorando, la está desrasgando, la dispersó, no le interesa ir por ella. Es tiempo de que te pongas nuevamente a cuentas con el Señor, le pidas perdón por haber dejado, ¿verdad?, de que el enemigo se llevara esa oveja o ese corderito y empieces a ir detrás de ella. En este tiempo ya ningún pastor va detrás de una oveja. Hay algunos que sí, mis respetos para ellos. He conocido varios de que cuando una oveja ya tiene unos días de no ir a la congregación, van hasta su casa. Las empiezan a llamar primero por teléfono, si no le contestan, van a su casa. Está bien que le suceden, que le puedo ayudar, porque así debe de ser la vida de pastor. Y no ser el asalariado que habla, que la palabra, que solo ama las ovejas cuando ve el beneficio de las ovejas. Así que vemos que si Dios nos ha dado ese ministerio de pastoreo, hagámoslo con amor. Amemos esas ovejas que no son de nosotros, son del Señor Jesucristo, el cual nos pedirá cuenta. Podemos ver que un pastor no está cuidando su propio rebaño. Muchas veces está cuidando el rebaño de otros, así como vemos aquí a David. Ese rebaño no era de David, ese rebaño dice que era de su padre. Por lo tanto, Jesucristo vino por nosotros como esa oveja para cuidarnos porque éramos de su padre y vino a reconciliarnos nuevamente con él. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver el pastor, ¿verdad? Humano, que también tiene que hacer de que esas ovejas estén bien porque sabe que las está cuidando para Dios, que también es su padre. Así que preocupémonos un poco más. Busquemos aquellas ovejas que se han ido, que se han dispersado o se han ido. Empecemos a hacer la obra como Dios nos ha encomendado. Para eso son todos estos escritos que dejaron, para saber cómo el pastor tiene que actuar, pero también la importancia de cómo la oveja también tiene su parte, porque podemos ver aquí que esta oveja dice que oía la voz de su pastor y le seguía, o sea, le obedecía. También tenemos un compromiso nosotros como oveja de atender la voz y obediencia a nuestro pastor, que si nuestro pastor nos dice, los queremos aquí para el día de oración, lo queremos aquí para el día para que vamos a entrar en ayuno, usted lo haga. Así que poderoso nuestro Dios y podemos ver pues que el Señor quiere que seamos esas ovejas obedientes, que podamos escuchar su voz y seguirle. Entonces vemos qué hermoso. Y mira lo que dice aquí. Estoy buscando un texto bíblico donde habla más acerca de la oveja. Te lo voy a leer aquí mismo en San Juan 10, desde el 1. Entonces dice, de cierto les digo, el ladrón
Y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. O sea que siempre se está metiendo a la fuerza. Y eso es lo que hace el enemigo para poder, ¿verdad?, traer dispersación en las ovejas. Pero el que entra por la puerta, ese, perdón, es el pastor de las ovejas. Solo el pastor de las ovejas puede entrar sin que las ovejas se asusten, sin que las ovejas se pongan inquietas. ¿Por qué? Porque ellas conocen a su pastor. Entonces, desde que lo ven, más bien se ponen contentos, pero cuando es un ladrón o salteador, claro que se van a inquietar. Y van a empezar ahí a estar haciendo ese ruidaje porque van a ver que un desconocido ha entrado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que preocuparnos cuando algo que nosotros detectamos dentro del redil, dentro de la congregación, nosotros entendamos que no viene de nuestro pastor y más bien nos pongamos inquietos, ruidosos para hacer ver al pastor de que algo mal anda en el redil, en el ministerio, porque nosotros también tenemos que cuidar ese redil que puede representar la congregación. Entonces, empecemos nosotros, ¿verdad?, a también a defender. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama y las ovejas, llama a las ovejas por su nombre y las saca. Entonces, ven lo que le estaba diciendo al principio. A veces le ponemos nombres a los animales y los animales se identifican. Este me está hablando a mí. Porque si solo dicen, vengan, vengan, ovejitas, todas van a ir. Entonces, el pastor tiende a ponerle nombre a cada ovejita. Y la de tanto acariciarle y decirle su nombre, ella se va aprendiendo su nombre. Y cuando él la llama, viene. Por eso cuando se dispersan, cuando se apartan del redil, del rebaño, cuando lo sacan a pasear, que se ha alejado y el pastor las empieza a llamar, ellas pueden decir, wow, me están llamando a mí. Y por estarle hablando y hablando, ella se va dirigiendo por esa voz hasta llegar, que tal vez ya se había perdido. Pero cuando oye que su pastor le habla, o sea, le llama por teléfono, conoce que su pastor pues se está preocupando por él o por ella y está queriendo que vuelva al rebaño para que no se pierda, para que el enemigo no venga y la destruya. Entonces mira qué importante. Entonces por eso dice, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces el pastor tiene que ir enfrente y las ovejas atrás. Cuando ese pastor va hablando, ellas van siguiéndolo sin salirse porque van oyendo su voz, van sabiendo que él las va guiando, él las va dirigiendo. Y eso es lo que un pastor tiene que ser en una congregación, guiar, instruir, enseñar a las ovejas para que siempre esa oveja escuche y detecte y pueda identificar su voz para que cuando venga el peligro, ¿verdad? Sepa que es su pastor ya le advirtió. No te separes de la congregación, no te vayas fuera del redil, porque el lobo anda buscando cómo devorarte. Acordémonos que la palabra lo dice. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener sumo cuidado y ser obedientes a nuestros pastores. Entonces dice el 5, pero pero a un extraño no lo sigue, sino que huye de él, porque no conoce la voz de gente extraña. Aleluya.
Y esa era la comparación que estaba haciendo hace rato, de que si yo llamo a mi perro, por decir, a mi gato, él va a venir, porque él conoce mi voz y ellos ya saben que soy yo, pero si oyen otra voz, ellos se ponen inquietos, ellos retroceden. ¿Por qué? Porque es un desconocido. Entonces nosotros tenemos que siempre estar atentos a la voz del Señor, estar atentos a la voz del Espíritu Santo y poder saber cuando Él nos está hablando, cuando Él nos redarguye, cuando Él nos instruye, cuando Él nos enseña las cosas correctas que tenemos que hacer. Pero Él va a usar a nuestro pastor que ha puesto terrenalmente. Por eso, antes de enojarte, antes de criticar, antes de juzgar, antes de señalar a tu pastor, presta atención a las palabras que se te están dando y escudriñate. Y ahí vas a poder detectar de que no es tu pastor físico que te está hablando, sino tu pastor de pastores, Jesús, Jehová de los ejércitos. Entonces dice, Jesús les dijo esta alegonía, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Muchas veces no vamos a entender qué nos quiere decir el Señor. ¿Por qué? Porque no somos sus ovejas. Bueno, porque estas personas tal vez no son sus ovejas y no conocen su voz. Por eso no pueden entender lo que el pastor les está hablando. Así que eh, meditemos, pensemos, ¿verdad? En aquellas palabras que muchas veces el Señor nos va a redarguir a través de nuestro pastor, ya sea, ¿verdad? Por medio de una prédica, ya sea porque nos llama para amonestarnos o ya sea que en sueños se nos revela. Él va a usar a aquellos que nos ha puesto como padres espirituales para darnos un mensaje o para amonestarnos. Simplemente prestemos atención y recordemos que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue porque es obediente. Así que Dios demanda obediencia de sus ovejas, obediencia también de sus pastores que ya han dejado el servicio como Él, ¿verdad? Podemos ver aquí que desde un principio lo puso, ¿verdad? Para que lo llevaran a cabo y guardaran, cuidaran de esas ovejas aún con su propia vida. Eso es lo que hace un pastor, guardar y cuidar sus vidas. Y no significa que literalmente vas a dejar quitarte la vida por esa persona. Cuando algo que sentía yo en esta parte de que yo le decía, Señor, pero como un pastor pues le van a quitar la vida por una oveja, entonces podemos ver que no es algo literal, sino que lo que el Señor me hizo sentir a mi espíritu es de que cuando dice que el pastor da su vida, es que el pastor se tiene que sacrificar, el pastor tiene que orar, el pastor tiene que estar, si es posible, ayunar por esa oveja. Tiene que tener un sacrificio. Y podemos ver David. David se preocupaba por las ovejas de su padre. Así que, pastor, empieza a preocuparte por las ovejas de tu Padre Celestial, que las ha puesto en tus manos para cuidarla, para que las guíes y para que siempre que las saques, de la misma manera las puedas traer al redil. ¿Qué significa eso? Que esas ovejas que ha puesto en tu rebaño, tú te asegures de que ellas entren al reino de los cielos. Así que meditemos en esta palabra, escudriñémonos como esos ministros que el Señor, pues, por gracia y misericordia nos pone esas ovejas, esas almas en nuestras manos que debemos de cuidarlas. Debemos de, aun si los tenemos que enfrentar al oso y al león que representa el enemigo, representan a esos brujos que siempre están buscando despedazar las ovejas, no lo logren. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar su vida en oración, en sacrificio, en búsqueda y viendo cómo podemos ayudar a ese rebaño a que no se disperse, sino que llegue y entre nuevamente al redil, que es a la vida eterna. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga y cierro con una oración. Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Que esta palabra la pueda atesorar un pastor, que esta palabra la pueda atesorar una oveja, Señor, porque tú demandas obediencia, no solo en tu pastor, también demandas obediencia sobre las ovejas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que si hay un pastor, Señor amado Padre,
que tal vez, Señor, ha perdido el interés, Señor, por su rebaño, por su congregación, por aquellas ovejas que tú has puesto en sus manos al cuidado, Señor amado Padre. Él pueda volver a tener nuevamente ese amor, que Él pueda volver a tener nuevamente esa pasión, Señor. Padre amado, sana, Señor, el dolor, Padre, sana el rencor, Señor, el resentimiento que tal vez algunos puedan tener, Señor, porque tal vez una oveja, Señor, lo traicionó, papá. Ayúdalos a entender que muchas veces el enemigo viene como ese lobo, Señor, a traer confusión y por los miedos, Señor, la oveja se dispersa, la oveja se va, Padre amado, pero ese pastor piensa, Señor, que ha sido engañado, que ha sido traicionado, Señor Padre, que tal vez aquella oveja no fue fiel, Señor, no fue sincera, papá. Ayúdanos, por favor, también como ovejas, Señor Padre, a ser obediente y a escuchar esa voz, Señor. Padre amado, y saber cuando tú nos redarguyes, cuando tú nos estás aún animando, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por aquellos pastores, Padre, que se encuentran tal vez cansados, que lo han dado todo, porque hay amai soquía, hay pastores que también han sacrificado su vida por esas ovejas, Señor amado Padre. Y muchas veces, Señor, las ovejas, aunque le hable, aunque le diga su nombre, Señor Padre amado, no hace caso, Señor amado. Pon obediencia también, Señor Padre, en ese rebaño, en esas ovejas, en esos corderitos, Señor Padre, que no sigan siendo cabras brincando, Señor amado, que no estén de iglesia en iglesia, Señor, sino hazlas estar permanente en un lugar, Señor, para que tengan crecimiento, Señor, para que puedan tener, Señor amado Padre, ese enfoque, esa visión, Señor, pero también pon aquellos pastores que lleven tu palabra, Señor. Señor amado Padre, sin corrompirla, Señor amado Padre, sin ser esos pastores asalariados, Señor, que solamente llevan un mensaje para tener, Señor bendito Dios, esas ganancias deshonestas, papá. Liberta, Señor bendito Rey de Gloria, aquellos, Señor amado Padre, pastores que se han desviado, Padre amado, por querer, Señor, ser bendecidos, Padre, financieramente. Oh poderoso Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido misericordia, Señor. Yo te pido, Señor, que puedas hacer volver a estos pastores, Señor Padre, a ese camino recto, a ese camino, Señor amado Padre, que lleva la vida eterna para que no solo las ovejas entren a ese redil, sino que también el pastor, Señor, que pueda ser abierta esa puerta, como decía, Padre amado, el cual dice, Padre bendito Dios, que el pastor puede entrar, Señor amado Padre, y hablarle a sus ovejas y sus ovejas oír su voz y obedecerle. Así que, Padre, yo te pido obediencia, Señor bendito Rey, en esta hora, papá, y que esta palabra no caiga por tierra, sino que, Padre, redarguya el corazón de un pastor que tal vez, Señor, se ha descuidado de esa oveja, que tal vez dejó de dar la vida por ella, Señor, tal vez en oración, Señor amado Padre, que si yo algo que te he dicho, papá, es que si los pastores oraran por sus ovejas, tú les revelarías lo que has depositado en ellas y ellos pudieran ser útiles, Señor amado Padre, en ese rebaño que tú has puesto, Padre, para ellos. Dale, Señor bendito Dios de gloria, discernimiento, Padre amado, de espíritu bendito Rey. Activa los dones sobre los pastores, Padre de la gloria. Oh Señor amado Padre, para que puedan ver, Señor bendito Dios, aquellas ovejas, Señor amado Padre, que tú has puesto en sus manos para ser cuidadas, para ser instruidas, para ser enseñadas y para ponerlas, Señor, al trabajo y al servicio de tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a cada pastor, Padre de la gloria. Ayúdalo, Señor amado Padre. Si tienen alguna necesidad, papá, sea usted supliéndola, Padre amado, pero quita del corazón, Señor, la avaricia, Señor, la envidia, Padre amado. Oh poderoso Dios, aquello que el enemigo planta en el corazón, Señor, Padre, el cual, Señor, muchos vienen perdiéndose y vendiendo tu palabra, Señor amado Padre, que puedan entender, Señor bendito Rey de Gloria, que tú llamarás a cuenta, Señor amado Padre, y en aquel día tú les dirás, apartados de mí, hacedores de maldad, al lago eterno, al lago de fuego donde está el azufre y donde la llama
no se apague, donde el gusano no muere. Padre, ese lugar de tormento, ese lugar de dolor, Señor amado Padre, puedan ser librados, Señor, tanto ovejas como pastores, como ministros, Señor amado Padre. Ayúdanos, Señor bendito Rey, a poder oír tu voz, a ser alertados, Señor amado Padre, del peligro, Señor, a vivir en obediencia, papá, y poder, Señor amado, aquel día darte buenas cuentas, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Espero que esta palabra no la tomes en poco, sino que la puedas poner por obra. Seas oveja o sea pastor, sé obediente a tu Padre y empieza a escuchar la voz y a seguirla, detectando que el que te habla es el pastor de pastores. Así que Dios te guarde y que Dios te bendiga.